joven millonario y seductor, rechaza a más de 1000 mujeres irresistibles para casarse con una señora de 61 años. Todos se rieron, pero en su boda, todos se emocionaron cuando todo México quedó en estado de shock. Aquella mañana soleada, mientras el reloj de la Catedral Metropolitana marcaba las 10 en punto, los principales periódicos, revistas y sitios de chismes explotaban con la noticia más inesperada del año. Alejandro Montenegro, el joven empresario más codiciado e influyente del país, iba a casarse, pero no con una modelo deslumbrante ni con una heredera de renombre. Su anuncio cayó como una bomba. Su futura esposa era Esperanza Delgado, una mujer de 61 años. Las reacciones no tardaron en llegar. El escándalo sacudió a la alta sociedad mexicana como un terremoto. En los programas matutinos de televisión, los conductores debatían acaloradamente el tema, mientras en las redes sociales el nombre de Alejandro se volvía tendencia en cuestión de minutos. Algunos lo llamaban excéntrico, otros aseguraban que había perdido la razón. ¿Cómo podía un hombre tan joven, atractivo y multimillonario rechazar a más de 1000 pretendientas hermosas para casarse con una mujer mucho mayor que él? Las burlas se multiplicaban. En Twitter y Facebook aparecían montajes ridiculizando la situación. «Cuando tu abuelita te cuida tan bien que decides casarte con ella», decía uno de los memes más virales. Otros insinuaban que Alejandro había sido víctima de una estafa, que Esperanza debía haberlo embrujado o que quizás estaba cumpliendo una apuesta. Pero lo que nadie entendía era que Alejandro tenía razones mucho más profundas de las que cualquier chisme o escándalo podría explicar. En la sede del Imperio Montenegro, una reunión de emergencia fue convocada. La familia entera estaba indignada. Emilia Montenegro, su madre, una mujer aristocrática de mirada gélida y modales impecables, estaba furiosa. De pie, al borde de la mesa de mármol negro, con las manos temblorosas de rabia, miraba a su hijo con incredulidad. «Dime que esto es una broma, Alejandro». Santiago, su hermano mayor, se encontraba recostado en una de las sillas de cuero, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica en el rostro. Él siempre había sentido celos de Alejandro y en ese momento veía la oportunidad perfecta para verlo hundirse. «No puede ser cierto», soltó con una risa burlona. «Un hombre como tú y eliges casarte con ella». Alejandro, impasible, permaneció sentado en su sillón con la misma expresión tranquila. Ya sabía que este momento llegaría. «Mi decisión está tomada». Emilia golpeó la mesa con ambas manos, haciendo vibrar la fina cristalería que estaba sobre ella. «Has perdido la cabeza», exclamó su voz resonando en toda la sala. «¿Qué te hizo esa mujer? ¿Te ha manipulado? ¿Te ha lavado el cerebro?» Alejandro inspiró profundamente. Sabía que intentar explicarlo no serviría de nada. Ellos jamás entenderían. «No hay manipulación alguna, mamá. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo». «Vas a destruir tu reputación», Emilia continuó cada vez más alterada. «Y no solo la tuya, sino la de toda la familia Montenegro. ¿Tienes idea de lo que dirán nuestros socios, los inversores, los directivos de las empresas con las que trabajamos? ¿Crees que seguirán confiando en un hombre que decide casarse con una anciana?» Santiago se rió entre dientes, claramente disfrutando del espectáculo. «Esto va a ser glorioso», comentó con un brillo de burla en los ojos. El gran Alejandro Montenegro, ridiculizado frente a todo el país, no podría haber deseado algo mejor. Alejandro se puso de pie con calma, ignorando la provocación de su hermano. Se acercó a la ventana de cristal que dominaba la ciudad de Monterrey. Desde allí podía ver el horizonte plagado de rascacielos y luces titilantes. Toda esa riqueza, todo ese poder, nunca significó nada en comparación con lo que él le debía a Esperanza. Cerró los ojos por un instante y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Él era solo un niño asustado cuando su madre lo dejó en el orfanato de Esperanza. Fue ella quien lo protegió, quien le enseñó que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por los actos. Si no fuera por ella, él jamás se habría convertido en el hombre que era hoy. Volvió a girarse hacia su madre y su hermano, su mirada firme como una roca. «Voy a casarme con Esperanza. No hay nada que puedan hacer para evitarlo». Emilia sintió un escalofrío en la espalda. Nunca antes había visto a su hijo tan decidido. «Si sigues adelante con esto, estarás fuera de la familia». Alejandro sostuvo su mirada con determinación. «Entonces, que así sea». El silencio que siguió fue brutal. Santiago solo sonrió con malicia,
como si esperara ver a su hermano caer. Emilia, en cambio, parecía haber recibido un golpe en el estómago. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo y vio que tenía más de 20 llamadas perdidas, todas de Valeria. Por supuesto, ella nunca soportó perder algo que consideraba suyo. Ignorando las llamadas, Alejandro se despidió sin más palabras y salió de la sala. Sabía que a partir de ese momento estaba solo, pero no le importaba, porque había una persona que jamás lo había abandonado. Esa misma noche, con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas de su coche, Alejandro tomó la carretera hacia San Juan de los Lagos, el pequeño pueblo donde Esperanza vivía. Cuando llegó al orfanato, estacionó frente a la entrada de hierro forjado y se quedó allí observando la fachada sencilla del lugar. No había cambiado mucho desde la última vez que estuvo allí. Ahora era el momento de verla. El portón de hierro crujió cuando Alejandro lo empujó con suavidad. El orfanato seguía igual que en sus recuerdos, las paredes blancas con ventanas pequeñas, el jardín cuidadosamente mantenido y el aroma del jazmín que Esperanza cultivaba en la entrada. Cada detalle lo transportaba de inmediato a su infancia. Apenas dio unos pasos hacia adentro, una avalancha de recuerdos lo envolvió. Cerró los ojos por un instante, dejando que la memoria lo arrastrara a un pasado que nunca pudo olvidar. Tenía apenas 7 años, la primera vez que cruzó aquel portón. La noche en que su madre lo dejó allí, todavía lo perseguía en sus sueños. Aquella noche había llovido. Las gotas golpeaban el techo del coche como un tamborileo insistente, mientras Emilia Montenegro conducía en silencio por la carretera que llevaba al orfanato. Alejandro, en el asiento trasero, no entendía por qué su madre estaba tan callada. Ella siempre había sido una mujer fuerte, dominante, acostumbrada a imponer su voluntad con una sola mirada. Pero aquella noche, algo en su postura estaba roto. ¿Falta mucho, mamá?, preguntó con voz inocente. Emilia tardó demasiado en responder. Sus manos apretaban con fuerza el volante. No le miró. «No, cariño, ya casi llegamos». Su voz sonaba hueca, distante, como si estuviera esforzándose demasiado en parecer calmada. Alejandro, aún sin comprender lo que estaba sucediendo, se abrazó a su oso de peluche, sintiendo un frío extraño que no tenía nada que ver con la lluvia. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, Emilia bajó sin decir palabra. Caminó hasta el otro lado del coche y abrió la puerta para que su hijo saliera. Alejandro obedeció, aunque en su interior había un miedo creciente que no lograba identificar. El portón de hierro se abrió lentamente con un chirrido y una mujer apareció en el umbral, Esperanza Delgado. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz del farol de la entrada. Era una mujer de facciones serenas, con el cabello recogido en un moño bajo y una mirada profunda y llena de comprensión. A pesar de la tormenta que caía a su alrededor, no se movió ni un centímetro cuando Emilia se acercó con el niño de la mano. «Gracias por recibirnos, señora Delgado», dijo Emilia con voz tensa. Esperanza miró a Alejandro y luego volvió la vista a su madre. «Aquí siempre hay lugar para los niños que lo necesitan». Alejandro frunció el ceño. Algo no estaba bien. Su madre apretó su mano con más fuerza, pero no con el gesto cálido de siempre. Era un agarre duro, casi desesperado. Entonces lo entendió. «¡Mamá!», susurró sintiendo cómo el aire en sus pulmones se volvía pesado. «¿Por qué estamos aquí?». Emilia evitó su mirada. Se agachó y le sostuvo el rostro entre sus manos. Por primera vez en su vida, Alejandro vio lágrimas en los ojos de su madre. «Escúchame, mi amor», dijo con la voz quebrada. «Esto es solo por un tiempo. Necesito que te quedes aquí mientras resuelvo unos problemas, ¿sí?». Alejandro sacudió la cabeza con fuerza, sintiendo cómo el terror lo invadía. «No, no quiero quedarme, no quiero». Se aferró a la falda de su madre, desesperado, pero Emilia lo apartó con suavidad. «Será solo por un tiempo, cariño, te lo prometo». Alejandro no la escuchaba. El miedo lo cegó. Se agarró de su brazo con todas sus fuerzas, llorando, rogándole que no lo dejara allí. «No me dejes, mamá, por favor, no quiero quedarme aquí». Pero Emilia ya había tomado su decisión. Con una rapidez calculada, se soltó de sus pequeños dedos y se levantó de golpe. Sin decir nada más, sin una última caricia, sin un beso de despedida, se giró y se alejó hacia el coche. Alejandro intentó correr tras ella, pero unas manos firmes lo sujetaron por los hombros. «Tranquilo, mi niño», dijo Esperanza con una voz suave pero firme.
aquí estarás a salvo. Alejandro forcejeó, gritó, suplicó, pero todo fue en vano. El coche arrancó y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de la lluvia y el sonido de su propio llanto. Aquella noche, Esperanza se quedó con él, abrazándolo hasta que el cansancio venció su desesperación y cayó dormido. Los primeros días en el orfanato fueron los peores de su vida. No comía, no hablaba con nadie. Se sentaba junto a la ventana con la esperanza de que su madre regresara por él, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y su madre nunca volvió. Y entonces algo cambió. Esperanza nunca lo obligó a hablar, pero tampoco lo ignoró. Estaba allí, siempre presente, con su paciencia inagotable. Cuando Alejandro despertaba de una pesadilla, ella estaba a su lado. Cuando se negaba a comer, le dejaba el plato frente a él y le decía que lo esperaría. Poco a poco, comenzó a aceptar su presencia, primero con silencios menos rígidos, luego con miradas que duraban más tiempo, hasta que una noche, mientras se acurrucaba en su cama con el estómago vacío, Esperanza se sentó junto a él y le ofreció un trozo de pan. «Comer te hará sentir mejor», dijo con ternura. Alejandro la miró dudando, pero algo en su interior le dijo que podía confiar en ella. Tomó el pan y dio un pequeño mordisco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la seguridad. Los meses pasaron y sin darse cuenta, Alejandro comenzó a verla como algo más que la directora del orfanato. Ella se convirtió en su refugio, en la única persona que jamás lo rechazó. Hasta que un día, cuando ya se había acostumbrado a su nueva vida, el coche de su madre apareció de nuevo frente al portón. Emilia había vuelto. Su situación económica se había resuelto y estaba lista para llevárselo a casa. Alejandro debería haber sentido felicidad, pero en lugar de eso, el miedo y la incertidumbre lo consumieron. «¿Me prometes que nunca me vas a dejar?», preguntó a Esperanza la noche antes de irse. Ella le sonrió con tristeza. «Nunca estarás solo, mi niño». Que aunque volvió a la vida de lujo y privilegios de los Montenegro, Alejandro jamás olvidó lo que Esperanza hizo por él. Ahora, 20 años después, parado en la entrada de ese mismo orfanato, entendía que había llegado el momento de cumplir su promesa. Esperanza abrió la puerta con cautela, sorprendida por la inesperada visita. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y por un momento el tiempo pareció detenerse. El niño que había conocido tantos años atrás ahora era un hombre, pero en su mirada aún quedaban rastros de aquel pequeño que lloraba bajo la lluvia. «No esperaba verte», dijo finalmente con una leve sonrisa. Alejandro inclinó la cabeza, sintiendo cómo una oleada de emociones lo atravesaba. Era extraño estar allí después de tantos años, parado en el mismo umbral donde había comenzado todo. «Lo sé», respondió con sinceridad, «pero tenía que venir». Esperanza asintió como si ya supiera la razón. Se hizo a un lado invitándolo a entrar, y él cruzó la puerta con una sensación de déjà vu. El orfanato seguía casi igual, las mismas paredes blancas, el mismo aroma a pan recién horneado que solía impregnar el aire cuando ella cocinaba para los niños. Era un hogar, un refugio, mucho más que la fría mansión de los Montenegro. Alejandro caminó despacio, rozando con los dedos los muebles de madera gastada. La nostalgia lo golpeó con fuerza. Recordó las noches en las que se acurrucaba junto a la chimenea, escuchando las historias que Esperanza contaba para que los niños olvidaran sus pesares. Recordó la promesa que le hizo aquella noche antes de partir. «Algún día te lo devolveré todo, Esperanza, lo prometo». Y ahora estaba allí, dispuesto a cumplir su palabra. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo Esperanza con voz pausada, rompiendo el silencio. «Pero no tienes que hacer esto, Alejandro. No tienes que sacrificar tu vida por una promesa de la infancia». Él la miró sorprendido. «No es un sacrificio, es lo correcto». Esperanza suspiró y negó con la cabeza. «¿Lo es? ¿O solo intentas pagar una deuda imaginaria?». Alejandro apretó la mandíbula. Sabía que ella trataría de disuadirlo, pero lo que Esperanza no entendía era que él no podía vivir con la idea de que la única persona que alguna vez lo amó sin condiciones pasara el resto de sus días sola y olvidada. «No me vas a hacer cambiar de opinión», afirmó con firmeza. Ella lo observó en silencio por un largo rato, como si intentara descifrar lo que pasaba por su mente. Finalmente, suspiró y se acercó a la ventana. Afuera, la noche cubría el pueblo con su manto tranquilo. «La gente nunca lo entenderá, Alejandro», murmuró. «No necesito que lo entiendan». Ella sonrió con tristeza.
pero sí necesitas que lo respeten. Alejandro lo sabía. Desde que hizo público el anuncio, su vida se había convertido en un espectáculo mediático. La prensa no dejaba de hablar de él, de cuestionar su cordura, de inventar teorías absurdas sobre su decisión. A la mañana siguiente, las noticias continuaban explotando el tema. Escándalo en la élite. Alejandro Montenegro, el soltero más codiciado, anuncia boda con mujer 30 años mayor. ¿Ha perdido la razón el heredero de los Montenegro? Su madre rompe el silencio. ¿Qué esconde Esperanza Delgado? Misterioso pasado de la prometida de Alejandro genera sospechas. Los programas de televisión dedicaban horas enteras a debatir el tema. Algunos expertos aseguraban que Alejandro estaba atravesando una crisis emocional. Otros sugerían que era una estrategia para evadir impuestos. Nadie entendía la verdad. En su oficina, Alejandro apagó la pantalla con un suspiro. Nada de eso le importaba. Pero entonces su secretaria entró con expresión tensa. «Señor Montenegro, Valeria de la Vega está aquí». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Sabía que en algún momento ella aparecería. «Déjala pasar», ordenó. Momentos después, la puerta se abrió y Valeria entró con la misma actitud de siempre. Elegante, altiva, segura de sí misma. Su largo cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su vestido rojo resaltaba cada curva de su figura. «Dime que todo esto es una broma, Alejandro». Él cruzó los brazos y se apoyó en el escritorio. «¿A qué te refieres?» «A esto, a esta locura». Valeria se acercó con una sonrisa incrédula. «Vamos, amor, dime que todo esto es parte de algún plan maestro que nadie más entiende». Alejandro arqueó una ceja. «No hay ningún plan maestro, Valeria». La sonrisa de ella se desvaneció. «Entonces, es cierto». «¿Qué cosa?» Valeria lo miró con una mezcla de confusión y fastidio. «¿Que realmente vas a casarte con esa mujer?» Alejandro no respondió de inmediato. Se limitó a sostener su mirada esperando su reacción. «No lo entiendo». Valeria se cruzó de brazos. «Un hombre como tú podría tener a cualquier mujer que quisiera. Podrías haberme tenido a mí». Alejandro dejó escapar una risa seca. «¿A ti? No me hagas reír, Valeria. Tú me dejaste por un hombre con más dinero». Ella parpadeó fingiendo indignación. «No es tan simple». «Claro que lo es. Fuiste detrás de lo que más te convenía en ese momento». Valeria frunció los labios, pero no intentó negarlo. «¿Y ahora qué?», preguntó con desdén. «¿Te vas a casar con una anciana para demostrar que eres un hombre noble, para hacerte el mártir?» Alejandro sintió una oleada de fastidio. «No tengo que explicarte nada». «Oh, pero deberías». Valeria se inclinó sobre el escritorio bajando la voz. «Porque, aunque no lo creas, aún te conozco, Alejandro. Sé que detrás de todo esto hay algo más». Él sostuvo su mirada por unos segundos. «Sí, hay algo más, pero no es algo que tú entenderías». Valeria entrecerró los ojos. «Voy a descubrirlo». Dicho esto, se giró sobre sus tacones y salió de la oficina sin mirar atrás. Alejandro exhaló lentamente y cerró los puños. Sabía que Valeria no se quedaría quieta, pero eso no cambiaría nada. No importaba cuántos lo cuestionaran, cuántos se burlaran o intentaran detenerlo. Él cumpliría su promesa. El eco de los cubiertos contra la porcelana fina llenaba el comedor de la mansión Montenegro. La tensión en la sala era casi palpable. Emilia Montenegro bebió un sorbo de vino, manteniendo la compostura, pero sus dedos se aferraban con demasiada fuerza a la copa. Era la primera vez en días que Alejandro se sentaba a cenar con su familia, pero el motivo de la reunión era claro: detenerlo a toda costa. Santiago, sentado a su derecha, sonreía con su expresión característica de burla contenida. Alejandro lo conocía demasiado bien como para no notar el deleite oculto en sus ojos. Su hermano mayor siempre había disfrutado verlo en aprietos, y esta vez tenía motivos de sobra para divertirse. «Me alegra que hayas decidido acompañarnos, hermano», dijo Santiago con una amabilidad fingida. «Después de todo, con tanto escándalo rodeándote últimamente, pensé que te habías exiliado en algún convento». Alejandro ignoró la provocación y continuó cortando su carne con tranquilidad. No iba a darle el gusto de alterarse. «No hay ningún escándalo, solo gente demasiado entrometida». Emilia dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No lo minimices, Alejandro. Toda la sociedad mexicana está hablando de esto. ¿Tienes idea de lo que está en juego?» Alejandro la miró sin inmutarse. «No necesito que la sociedad mexicana apruebe mi vida». Santiago soltó una carcajada seca. «Claro que la necesitas.
¿O crees que los inversionistas seguirán confiando en un hombre que toma decisiones tan cuestionables? Alejandro posó los cubiertos sobre el plato con calma. ¿Cuestionables? Santiago asintió. Para ellos sí. Dime, ¿qué crees que piensan los grandes empresarios cuando ven a uno de los magnates más poderosos del país lanzarse a un matrimonio que parece una mala broma? No eres un hombre cualquiera, Alejandro. Eres una marca, un símbolo. Y en los negocios, las marcas dañadas se descartan. Emilia aprovechó la pausa de su hijo para reforzar su punto. ¿Sabes cuántos contratos han sido congelados en la última semana? Los Beaumont retiraron su inversión en el nuevo hotel de Cancún. Los socios en Madrid han puesto en pausa la negociación del complejo turístico. Todos están esperando a ver en qué termina tu locura. Alejandro no reaccionó. Ya esperaba que algo así sucediera. No era estúpido. Sabía que su decisión tenía un precio, pero también sabía que ninguno de ellos entendería lo que había detrás de su elección. Si creen que pueden presionarme, están perdiendo el tiempo. Santiago se recargó en su silla, entrelazando los dedos sobre el pecho. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo cancela esto y todo volverá a la normalidad. Alejandro rió por lo bajo. ¿Sabes qué es lo gracioso, Santiago? Que todo esto parece importante para ustedes. Que estén tan preocupados por contratos y dinero, cuando en realidad lo único que les importa es cómo los mira la sociedad. Emilia se irguió, fulminándolo con la mirada. No me vengas con discursos moralistas. No es solo por nuestra imagen, es por la empresa, por lo que construimos con esfuerzo. No, mamá, tú construiste esto para alimentar tu propio ego. El aire en la mesa se volvió denso. Emilia se llevó una mano al pecho, como si sus palabras la hubieran apuñalado. Es como te atreves. Me atrevo porque es la verdad, porque yo sé lo que es estar del otro lado. ¿Recuerdas cuando papá murió y de repente dejamos de ser los Montenegro inquebrantables? ¿Recuerdas lo rápido que todos se alejaron? Y entonces, cuando más necesitaba a mi familia, cuando era solo un niño asustado, me dejaste. El silencio cayó como una losa sobre la mesa. Nadie hablaba de ese episodio. Era un capítulo enterrado de la historia familiar. Te dejé porque no tenía otra opción, murmuró Emilia bajando la vista. Alejandro negó con la cabeza. Siempre hay opciones. Santiago rodó los ojos. Ya entiendo. Esto no es sobre ella, es sobre ti. Santiago sonrió con autosuficiencia. Todo este circo que estás montando no es porque quieras casarte con esa mujer. Es porque aún eres el niño abandonado que quiere castigar a su familia. Alejandro lo miró sin pestañear. Créeme, Santiago. Si quisiera castigarte, lo haría de una forma mucho más efectiva. La tensión se volvió insoportable. Emilia presionó los dedos contra el puente de la nariz, respirando hondo. Todavía hay tiempo para detener esto. No hay nada que detener. Santiago frunció los labios. Entonces prepárate para las consecuencias. Alejandro se puso de pie con tranquilidad. Siempre lo estuve. Dejó la servilleta sobre la mesa y salió del comedor sin mirar atrás. Sabía que su familia no se quedaría de brazos cruzados. No se lo pondrían fácil, pero estaba listo para cualquier batalla. Lo que no esperaba era que al día siguiente los primeros contratos comenzaran a cancelarse formalmente. Las llamadas llegaron temprano. Socios, inversionistas, directivos preocupados. Señor Montenegro, los saudíes están reconsiderando la compra del hotel en Riviera Maya. Señor Montenegro, los japoneses de Kyoto Resorts quieren renegociar términos. Señor Montenegro, el proyecto en Marbella está en pausa hasta que la Junta decida cómo proceder. Uno tras otro, como si fuera un dominó cayendo pieza por pieza. El boicot era real. Alejandro se quedó mirando la ciudad desde la ventana de su oficina. Las luces de Monterrey brillaban como estrellas artificiales en el asfalto. Toda su vida había sido construida bajo un sistema de reglas que ahora se desmoronaban. Pero no retrocedería, no dejaría que lo doblegaran. Cuando la noche cayó, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número conocido apareció en la pantalla. Valeria. La ignoró. Sabía que vendría con más preguntas, más teorías, más intentos de seducción. Pero nada cambiaría su decisión, porque este no era un acto impulsivo, no era un capricho, era una promesa que debía cumplirse. El pequeño pueblo de San Juan de los Lagos dormía bajo el manto de la luna. Alejandro descendió del coche con un aire de determinación, sintiendo el peso de cada paso sobre el camino de piedra. Frente a él, el orfanato de Esperanza se alzaba con su fachada modesta pero acogedora. Era la primera vez en años que la vería cara a cara,
después de hacer público el anuncio. El portón de hierro seguía igual que en su recuerdo, con la pintura desgastada por el tiempo, y el aroma a jazmín aún flotaba en el aire como una caricia nostálgica. Cada rincón de ese lugar guardaba un pedazo de su infancia, de su vida antes de convertirse en el hombre que era ahora. Tocó el timbre con firmeza, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. No sabía cómo reaccionaría ella, no sabía si lo recibiría con un abrazo o con un portazo, pero si algo tenía claro, era que no se iría sin hablar con ella. Los segundos se alargaron hasta que la puerta finalmente se abrió. Esperanza apareció en el umbral, con el rostro iluminado por la tenue luz del farol exterior. Vestía un suéter de lana y un delantal sobre su vestido, y aunque los años habían marcado su piel con líneas de experiencia, su mirada seguía siendo la misma, firme pero llena de calidez. Sus ojos se posaron en Alejandro, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Habían pasado tantos años, pero en el fondo, seguían siendo los mismos. Un niño que encontró refugio y una mujer que nunca le negó su amor incondicional. Alejandro. Su voz salió en un susurro sorprendida. Hola, Esperanza. Ella frunció el ceño, como si no pudiera creer que él realmente estuviera allí. Miró a ambos lados como asegurándose de que nadie los viera, y luego dio un paso atrás. «No debiste venir». La respuesta no lo sorprendió, pero tampoco le hizo retroceder. «Necesitamos hablar». Esperanza suspiró, como si supiera que negarse no serviría de nada. Hizo un gesto con la cabeza y le permitió entrar. El interior del orfanato estaba casi en penumbras, con solo algunas lámparas encendidas en la sala principal. El mismo aroma a pan recién horneado flotaba en el ambiente, y en los estantes de madera seguían las pequeñas figuras de cerámica que los niños hacían en sus clases. Alejandro miró alrededor con una punzada en el pecho. Todo estaba igual, y sin embargo sentía que había pasado toda una vida desde la última vez que pisó ese suelo. «No entiendo por qué hiciste esto, Alejandro». La voz de Esperanza lo sacó de sus pensamientos. «No sé qué te ha llevado a tomar una decisión tan absurda, pero quiero que desistas». Alejandro se giró hacia ella con una expresión serena. «No voy a desistir». Esperanza apretó los labios y negó con la cabeza. «No necesito que me salves. No estoy tratando de salvarte. Estoy cumpliendo mi promesa». Ella lo miró con incredulidad. «Alejandro, fuiste un niño cuando dijiste eso. Las promesas que se hacen en la infancia no tienen que marcar el resto de nuestras vidas». «Esta sí». Esperanza cruzó los brazos, evaluándolo con atención. «No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy». Ella exhaló con frustración. «No quiero que destruyas tu vida por una deuda que no existe». Alejandro frunció el ceño. «No es una deuda, Esperanza. Es gratitud. Entonces agradéceme viviendo tu vida, no arruinándola». El tono firme en su voz lo tomó por sorpresa. Nunca la había escuchado hablar así, con tanta severidad. «¿Crees que esto es una ruina para mí?» Esperanza lo miró con tristeza. «Lo será. No tienes idea del precio que pagarás». Alejandro dio un paso más cerca. «Ya lo estoy pagando». Ella apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en sus ojos. «No me hagas esto, Alejandro. Tú me hiciste esto hace muchos años, cuando me diste un hogar sin pedirme nada a cambio». Esperanza apretó los labios. «Yo no lo hice para que un día te sintieras obligado a casarte conmigo. No me siento obligado». Ella soltó una risa amarga. «No me mientas. No te estoy mintiendo». El silencio que siguió fue espeso, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Alejandro vio cómo sus manos temblaban levemente, cómo sus ojos se humedecían con una mezcla de frustración y afecto. «No quiero esto», murmuró Esperanza finalmente. Alejandro la miró con suavidad. «Pero yo sí». Ella negó con la cabeza, pero en su interior algo en su resistencia comenzaba a quebrarse. «No quiero que el mundo se burle de ti». Alejandro sonrió con tristeza. «El mundo ya lo está haciendo, pero no me importa». Esperanza se llevó las manos al rostro, exhalando con cansancio. «Alejandro, por favor». Él tomó sus manos con delicadeza. «Déjame hacer esto por ti». Ella parpadeó, sorprendida por la calidez en su voz. Durante tantos años, había aprendido a vivir sin esperar que nadie hiciera algo por ella. Siempre había sido la que daba, nunca la que recibía. «No tienes que hacerlo». Sí tengo». Y en ese momento, Esperanza entendió que Alejandro no iba a retroceder. Lo conocía lo suficiente para saber que su determinación era inquebrantable. Si él decía que cumpliría su promesa, lo haría,
sin importar cuántos obstáculos pusieran en su camino. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente. «Está bien». Alejandro sintió su pecho aflojarse por primera vez en semanas. Esperanza lo miró con una mezcla de resignación y afecto. «Pero no esperes que sea una novia dócil». Alejandro rió. «No esperaría menos de ti». Y con ese pequeño intercambio, el destino quedó sellado. Esperanza nunca pensó que su vida tomaría este rumbo. Cuando era joven, tenía sueños diferentes, ilusiones que nunca imaginó que se desvanecerían tan pronto, pero la vida tenía formas crueles de moldear a las personas, y ella había aprendido a sobrevivir en un mundo que nunca le dio tregua. Había crecido en un hogar humilde, en un pequeño pueblo donde la vida era simple pero difícil. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, le enseñó desde pequeña que el amor no se demostraba con palabras, sino con acciones. Su padre, en cambio, fue una sombra pasajera en su vida, un hombre que se perdió en el alcohol y terminó desapareciendo antes de que ella pudiera siquiera construir un recuerdo sólido de él. Desde muy joven, Esperanza entendió que si quería algo en la vida, tenía que luchar por ello. No tuvo la oportunidad de estudiar en universidades prestigiosas, pero eso nunca la detuvo. Aprendió a leer, a escribir y a administrar con los pocos recursos que tenía a su disposición. Pero lo más importante, aprendió a amar sin condiciones. Cuando cumplió 20 años, consiguió trabajo en un convento donde las monjas se dedicaban a cuidar niños huérfanos. Fue allí donde encontró su verdadero propósito. Se dedicó con el alma a esos niños que, como ella, habían sido olvidados por el mundo. Descubrió que no necesitaba grandes riquezas para hacer una diferencia en sus vidas. Solo necesitaba estar presente. Pero en medio de esa vida sencilla y de servicio, hubo un momento en que su corazón también conoció el amor. Su nombre era Andrés. Él era un joven maestro que había llegado al pueblo con el ideal de educar a los niños más necesitados. Era un hombre de sonrisa fácil y ojos que brillaban con una pasión inquebrantable por cambiar el mundo. Desde el momento en que se conocieron, hubo algo en él que atrajo a Esperanza de una forma que nunca había sentido antes. Andrés no solo le enseñó a soñar con un futuro mejor, sino que también le enseñó a creer que merecía ser feliz. Fueron meses de risas, de paseos por los campos al atardecer, de conversaciones interminables sobre lo que podrían hacer juntos. Por primera vez en su vida, Esperanza se permitió imaginar un futuro diferente. Pero el destino tenía otros planes. El día que Andrés le pidió que se casara con él, la felicidad de Esperanza fue absoluta. Lo amaba con la certeza de que era su destino. Y entonces todo se rompió. Una epidemia de fiebre se extendió por el pueblo. Los niños del convento enfermaron, y Andrés, sin dudarlo, se ofreció como voluntario para ayudar a cuidarlos. Día tras día, noche tras noche, estuvo a su lado, luchando por salvar a tantos como pudiera, hasta que él mismo enfermó. Esperanza hizo todo lo posible por salvarlo. Rezó, lloró, se aferró a cada esperanza que los médicos le daban, pero la fiebre se llevó a Andrés en el amanecer de un día frío, dejándola con un vacío en el pecho que nunca pudo llenar. Después de su muerte, algo en ella cambió para siempre. El dolor la transformó. La esperanza soñadora se desvaneció y en su lugar nació una mujer que decidió dedicar su vida a los demás, pero sin esperar nada para sí misma. Nunca se casó, nunca volvió a enamorarse. El amor para ella había sido un lujo que solo pudo tocar por un instante antes de que se le arrebatara. Con los años, se convirtió en la directora del orfanato donde trabajaba. El lugar que antes era un refugio de su dolor se convirtió en su propósito. Cuando Alejandro llegó a su vida, ella ya había aceptado que su destino estaba sellado, pero aquel niño cambió algo en su corazón. Le recordó que el amor no solo se trataba de pareja, sino de dar sin esperar. Y ahora, después de tanto tiempo, Alejandro estaba de vuelta, con la intención de devolverle lo que ella le había dado. Esperanza observó su reflejo en el viejo espejo del orfanato. Las arrugas en su rostro contaban su historia. Había amado, había perdido y había encontrado su propósito en la entrega. Pero nunca imaginó que, a su edad, alguien como Alejandro insistiría en cumplir una promesa que ni siquiera recordaba haberle pedido. Las emociones la abrumaban. Sabía que debía rechazarlo, pero en lo más profundo de su ser había una pequeña parte de ella que quería creer que aún merecía ser cuidada.
El destino le había arrebatado tanto. ¿Podría ser que ahora le estuviera devolviendo algo? Suspiró, intentando ahogar las lágrimas que amenazaban con brotar. No podía permitirse flaquear, porque sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente, y el miedo de volver a perder lo que nunca creyó posible comenzaba a crecer en su pecho. Los tacones de Valeria resonaron contra el mármol de la recepción del hotel. Tenía el rostro iluminado por una sonrisa afilada, pero sus ojos reflejaban una inquietud oculta. Había intentado convencerse de que la locura de Alejandro terminaría pronto, pero cada día que pasaba sin que él cancelara aquel absurdo compromiso, la preocupación crecía dentro de ella. No podía permitir que él tirara su vida por la borda. Cuando el recepcionista la reconoció, su expresión se tensó por un instante antes de componer una sonrisa profesional. «Señorita de la Vega, ¿en qué puedo ayudarla?» Valeria se quitó las gafas de sol y lo miró con desdén. «Voy a ver a Alejandro. Me temo que el señor Montenegro no recibe visitas sin cita». Ella suspiró con impaciencia y se inclinó sobre el mostrador. «Vamos, Luis, no me hagas esto. Sabes que Alejandro nunca me negaría una conversación». El recepcionista dudó. Todos sabían que ella había sido la mujer más importante en la vida de Alejandro. Aunque su relación había terminado años atrás, nadie se atrevía a tratarla como una extraña. Finalmente, Luis asintió con resignación. «Tu último piso». Valeria sonrió con autosuficiencia y tomó el ascensor con la seguridad de quien sabe que el mundo le pertenece. Cuando las puertas se abrieron, el aroma a madera y cuero fino impregnó el ambiente. La suite de Alejandro en el hotel era un reflejo de su estilo, impecable, elegante, intocable. Valeria se deslizó dentro sin tocar la puerta. ¿No te enseñaron a llamar antes de entrar? La voz de Alejandro la recibió desde el otro lado del salón. Estaba de pie junto a la ventana, con una copa de whisky en la mano, mirando la ciudad con la serenidad de quien ya esperaba su llegada. Valeria sonrió, dejando su bolso sobre la mesa. «No tengo que llamar. Tú y yo tenemos demasiada historia para eso». Alejandro suspiró y se giró para enfrentarla. «Si vienes a intentar convencerme de algo, ahórrate el discurso». Ella fingió una expresión herida. «¿Eso crees que solo vine a convencerte?» «No lo creo, lo sé». Valeria se acercó lentamente, dejando que su perfume caro llenara el espacio entre ellos. «Alejandro, por favor, piensa en lo que estás haciendo». Su voz sonaba casi suplicante. «Tú no eres un hombre cualquiera. No puedes casarte con esa mujer». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Y qué se supone que significa eso?» «Significa que tienes un nombre, una imagen, un legado. No puedes arruinarlo por una promesa infantil». Él soltó una risa seca. «Vaya, qué conveniente. Ahora sí te preocupas por mi legado». Valeria frunció los labios, pero no se dejó intimidar. «Siempre me he preocupado por ti». Alejandro dejó la copa sobre la mesa con un golpe sutil, pero firme. «¿Eso fue antes o después de que me dejaras por un viejo con más dinero?» El rostro de Valeria se tensó por un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. «Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con esto». «Claro que lo tiene». Alejandro cruzó los brazos. «Tú nunca me amaste, Valeria. Solo amaste la idea de estar con alguien poderoso». Ella alzó la barbilla con orgullo. «Y por eso estoy aquí, para recordarte quién eres». «No necesito que me lo recuerden». Valeria suspiró y cambió de táctica. Con la gracia de una pantera se acercó un poco más, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes qué recuerdo más de nosotros, Alejandro?» Él la miró sin responder. «Las noches en las que no había nada más que tú y yo, cuando nadie importaba, cuando el mundo era nuestro». Su voz era baja, insinuante, como una melodía hipnótica. Ella sabía cómo jugar este juego. Pero Alejandro no era el mismo hombre de antes. «Eso fue hace mucho tiempo, Valeria». Ella inclinó la cabeza, con una sonrisa traviesa. «No pareces tan convencido». Y entonces, con la misma seguridad de siempre, deslizó los dedos por el cuello de su camisa acercándose peligrosamente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Alejandro tomó su muñeca con firmeza. «No hagas esto». Valeria parpadeó sorprendida. «¿Por qué no? Porque no sientes nada. Solo te aterra perder». Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Eso crees?» «Lo sé». Valeria apretó los labios. Por un instante la inseguridad brilló en su mirada. «No quiero verte cometer un error». Alejandro negó con la cabeza. «El error fue pensar que alguna vez te importé». El silencio se volvió espeso. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no supo qué decir. Finalmente se apartó,
componiéndose con la dignidad de una reina destronada. «No voy a rendirme. Haz lo que quieras». Valeria lo miró una última vez, antes de tomar su bolso y salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Alejandro exhaló lentamente. Sabía que esto no había terminado. Valeria nunca se daba por vencida tan fácilmente, pero tampoco él, porque lo que estaba en juego era mucho más grande que cualquier juego de poder o seducción, y él no pensaba perder. Santiago Montenegro encendió un cigarro mientras observaba las luces de la ciudad desde el balcón de su penthouse. Siempre había sabido que Alejandro era testarudo, pero esta vez había ido demasiado lejos. No podía permitir que su hermano arruinara la reputación de la familia Montenegro por un capricho. Si Alejandro no quería entrar en razón por las buenas, entonces habría que obligarlo. Tomó su teléfono y marcó un número. «Consígueme la dirección de esa mujer». La voz al otro lado de la línea respondió con eficiencia. «Ya la tenemos». Santiago sonrió apagando el cigarro en el cenicero de mármol. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, su coche negro de lujo recorrió las carreteras polvorientas del pequeño pueblo de San Juan de los Lagos. El contraste entre su mundo y el de Esperanza era casi ridículo. Mientras él vestía un traje perfectamente entallado, las casas humildes del pueblo parecían sacadas de otra época, un lugar donde el tiempo se movía más lento. Cuando el auto se detuvo frente al orfanato, Santiago bajó con aire de superioridad. Miró la fachada con desdén, como si pisar ese lugar fuera una concesión demasiado grande. Golpeó la puerta con fuerza. Tardó unos minutos, pero finalmente, Esperanza apareció en el umbral. Su expresión pasó del desconcierto a la cautela en cuestión de segundos. Sabía quién era Santiago Montenegro. «Señor Montenegro». Su voz era firme, pero en sus ojos había una pregunta silenciosa. Santiago sonrió con arrogancia. «Esperanza Delgado. Qué placer conocerla finalmente». Ella no respondió. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión invisible. «Sé que no esperaba mi visita, pero creo que necesitamos hablar». Esperanza cruzó los brazos, manteniendo la puerta medio cerrada. «Si ha venido a pedirme que me aleje de Alejandro, está perdiendo el tiempo». Santiago soltó una leve carcajada. «No subestime mi inteligencia, señora. Sé que usted no está detrás de esto». Esperanza frunció el ceño. «¿Detrás de qué?» Santiago dio un paso más cerca, bajando la voz. «Alejandro no quiere casarse con usted». El golpe fue directo. Esperanza no se movió, pero su mirada se endureció. «Eso no es cierto. ¿Está segura?» Santiago inclinó la cabeza, estudiando su reacción. Ella no lo admitía, pero su cuerpo hablaba por ella. «Mi hermano es un hombre obstinado. Cuando toma una decisión se aferra a ella aunque le cueste todo, pero eso no significa que sea lo que realmente quiere». «¿Y qué cree usted que él quiere?» Santiago sonrió con astucia. Alejandro siempre ha tenido un sentido de la lealtad patológico. Cuando era niño, creía que cada promesa debía cumplirse a toda costa, a veces incluso en contra de su propia felicidad. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo está haciendo por obligación. ¿Está segura de eso? Santiago dio un paso más cerca. ¿O simplemente quiere creerlo? El silencio se alargó entre ellos. Alejandro está sacrificando su futuro por una promesa que hizo cuando era un niño. Santiago continuó con una calma calculada. ¿Usted realmente quiere eso para él? Esperanza sintió el peso de sus palabras. Yo nunca le pedí que hiciera esto. No, pero tampoco lo está deteniendo. Ella apretó los labios. Santiago vio la duda en sus ojos. Era exactamente lo que quería. Usted ha sido una persona noble toda su vida. Ha dedicado todo a los niños de este orfanato. Ha dado su tiempo, su amor, su esfuerzo. ¿Por qué permitir que Alejandro tire su vida por la borda? Eso no es lo que está haciendo. Santiago inclinó la cabeza. ¿Y si lo es? Esperanza sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Santiago era como un veneno sutil que se filtraba en su mente. Alejandro está perdiendo inversionistas, está perdiendo aliados, está perdiendo todo lo que construyó. ¿Y por qué, Esperanza? ¿Por qué? Ella apartó la mirada, sintiendo cómo su fortaleza tambaleaba. Si de verdad lo ama, hágalo entrar en razón. Las palabras la golpearon como un puñal. Si de verdad lo ama. Esperanza sintió su mundo tambalearse. Toda su vida había sido un acto de sacrificio. Había renunciado al amor, a una familia propia, a una vida cómoda. Siempre había dado, nunca había pedido nada para sí misma. ¿Y ahora estaba permitiendo que Alejandro se destruyera por ella?
Santiago vio la grieta en su armadura y sonrió para sí mismo. No quiero ser cruel, Esperanza, pero usted no es la mujer para él. Ella cerró los ojos por un instante. Santiago le dio el golpe final. Si realmente quiere lo mejor para él, rechácelo. El aire se sintió pesado. Esperanza no respondió, porque por primera vez no sabía cuál era la respuesta correcta. Santiago esperó un segundo más y luego dio un paso atrás, satisfecho. Piénselo. Y con esa última palabra se giró y se alejó, dejando a Esperanza en el umbral, con el corazón dividido entre la razón y la emoción, porque lo que Santiago había dicho se repetía en su mente como un eco imposible de ignorar. ¿Y si Alejandro realmente solo estaba sacrificándose? La luz de los reflectores iluminaba el gran salón del hotel más exclusivo de Monterrey. Todos los ojos estaban sobre Alejandro mientras él caminaba hacia el centro del escenario. No era un evento cualquiera, no era una cena de negocios, era el momento en el que haría pública su decisión de casarse con Esperanza. La gala benéfica anual de la Fundación Montenegro era uno de los eventos más esperados por la élite mexicana. Empresarios, políticos, celebridades, todos estaban allí, vestidos con sus mejores galas, listos para la tradicional subasta en la que se recaudaban millones para la caridad. Pero este año nadie hablaba de los cuadros o las joyas que serían rematadas. La atención estaba puesta en Alejandro. Desde que llegó al salón sintió las miradas sobre él. Algunas eran de curiosidad, otras de incredulidad, pero la mayoría eran de burla. Ya había visto los titulares esa mañana. ¿Alejandro Montenegro ha perdido la razón? El escándalo del año. El magnate que quiere casarse con una mujer mayor. Humillación para la familia Montenegro. La boda que nadie puede creer. Los murmullos eran inevitables. Alejandro los ignoró. Había aprendido hace mucho tiempo que el ruido de los demás no debía afectar sus decisiones. Esperanza estaba allí, sentada en una mesa apartada, con una expresión que fluctuaba entre el nerviosismo y la incomodidad. Aún no sabía qué hacía allí. Cuando Alejandro le pidió que lo acompañara, no imaginó que la pondría en el centro del huracán. Él tomó el micrófono y la sala quedó en silencio. Esperaban un anuncio de negocios, un discurso de filantropía. No estaban preparados para lo que vendría. Esta noche es especial por muchas razones. Su voz resonó con firmeza. Los flashes de las cámaras se encendieron. Hoy no quiero hablar de inversiones ni de negocios. Quiero hablar de gratitud, de lealtad, de promesas. Esperanza frunció el ceño. Algo en su pecho se tensó. Hace muchos años, cuando no tenía nada, alguien creyó en mí. Cuando no había familia, cuando no había hogar, cuando no había esperanza, ella estuvo ahí. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunas miradas se cruzaban desconcertadas. Hoy quiero honrar esa promesa. Alejandro caminó hacia la mesa donde estaba Esperanza. Cada paso retumbaba en el silencio expectante. Se detuvo frente a ella. Esperanza Delgado. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Me harías el honor de ser mi esposa. El escándalo estalló. La prensa capturó cada ángulo. Los flashes de las cámaras cegaban. Algunas personas soltaron risas nerviosas. Otras se llevaron las manos a la boca, sorprendidas. Algunos simplemente no podían creerlo. Esperanza sintió que el aire se volvía espeso. Sus manos temblaban. Alejandro le extendió un pequeño estuche de terciopelo. Cuando lo abrió, el anillo brilló bajo las luces del salón. No era una joya extravagante, pero era elegante, sencilla, sobria. Esperanza sintió su mundo tambalearse. «Alejandro», su voz salió como un susurro, atrapada entre la incredulidad y la conmoción. «Sé que esto no era lo que esperabas, pero quiero hacerlo. Quiero que el mundo sepa lo importante que eres para mí». Esperanza no supo qué decir. Las miradas quemaban su piel. Sabía que no era bienvenida en ese mundo. Sabía que todos estaban esperando que rechazara la propuesta para poder burlarse aún más de la situación. Santiago Montenegro, desde su mesa, apretó los dientes. No podía creerlo. Alejandro realmente lo estaba haciendo. Valeria, sentada en otra esquina, bebió un sorbo de su copa con una sonrisa helada. Esperaba que esto terminara en un desastre, pero Alejandro solo miraba a Esperanza. «Dime que sí». El salón contuvo la respiración. El escándalo estaba servido. Esperanza sintió el peso de la situación. Sabía que si aceptaba, el mundo entero la destrozaría. Sabía que si decía que sí, su vida nunca volvería a ser la misma. Y entonces miró a Alejandro. No había miedo en su rostro. No había duda.
Solo estaba él, con la misma mirada del niño, que una vez confió en ella sin reservas. El corazón de Esperanza latía con fuerza. Y entonces exhaló. Sí. El murmullo se convirtió en un estruendo. Algunas personas se quedaron boquiabiertas, otras rieron incrédulas. La prensa capturó el momento en que Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Pero Alejandro no escuchó nada, porque en ese momento sabía que había ganado. Esperanza le dio un apretón leve en la mano, como diciéndole sin palabras: «No sé en qué nos estamos metiendo, pero estoy contigo». Santiago salió del salón furioso. No podía permitir que esto continuara. Valeria, en cambio, sonrió con la mirada afilada. Esto apenas comienza. Y mientras el escándalo explotaba en los medios, Alejandro y Esperanza se miraron en medio del caos, porque sabían que esta historia estaba lejos de terminar. Las primeras páginas de todos los periódicos amanecieron con la misma imagen: Alejandro Montenegro arrodillado frente a Esperanza Delgado. Los titulares eran crueles, despiadados, pero lo que más llamaba la atención no era la burla mediática, sino la pregunta que todos repetían: ¿qué pasará ahora? Alejandro no perdió tiempo en responder. Mientras los medios ardían con debates sobre la propuesta, él tomó su coche y condujo hasta San Juan de los Lagos, el pequeño pueblo donde todo había comenzado. No había dado explicaciones a nadie, ni a su familia, ni a sus socios, ni a la prensa. Su único objetivo era llegar a Esperanza. Cuando su vehículo negro de lujo se detuvo frente al orfanato, el contraste con la humildad del lugar se hizo evidente. El pavimento irregular, las casas de adobe, el aire de tranquilidad que contrastaba con el mundo caótico de la ciudad. Alejandro bajó del coche con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas de los pocos transeúntes. Tocó la puerta con firmeza. Esperanza no tardó en abrir. Su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. «Te esperabas esto, ¿verdad?». Alejandro esbozó una sonrisa. Ella cruzó los brazos. «No sé qué esperar de ti últimamente». Se miraron en silencio durante un instante. Desde la noche de la propuesta no habían hablado, y aunque Esperanza había dicho sí, su mente aún estaba en conflicto. «Necesitamos hablar». Ella suspiró y le hizo un gesto para que entrara. Alejandro cruzó la puerta, sintiendo un déjà vu inmediato. El aroma a pan recién horneado, los sonidos de los niños jugando en el patio, las viejas paredes llenas de fotografías en blanco y negro. «Todavía huele igual». Esperanza cerró la puerta detrás de él. «No ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste aquí». «Lo sé». Alejandro miró a su alrededor con calma. Para él, este orfanato nunca había sido solo un lugar de paso. Había sido su hogar en la etapa más difícil de su vida. Y la mujer que estaba frente a él no era solo su futura esposa, era la persona que lo había salvado. «Esperanza, sé que dudas. Sé que no crees que esto pueda funcionar». Ella lo observó con atención. «No es que no crea que pueda funcionar, Alejandro. Es que sé que no pertenece a tu mundo». Alejandro negó con la cabeza. «¿Y si es al revés? Si mi mundo no tiene sentido sin ti». Esperanza dejó escapar una risa amarga. «Eres bueno con las palabras, pero las palabras no cambian la realidad. Entonces dime qué tengo que hacer para demostrártelo». Esperanza entrecerró los ojos, como si estuviera analizando cada una de sus palabras. Sabía que Alejandro era un hombre terco, pero también sabía que debía ponerlo a prueba. «Si realmente quieres casarte conmigo, necesito que hagas algo». Alejandro arqueó una ceja. «Quiero que vivas aquí por unos días». El silencio se alargó por un instante. «¿Aquí?» «Sí». Alejandro frunció el ceño. «¿Para qué?». Esperanza lo miró fijamente. «Porque quiero ver si realmente entiendes en qué te estás metiendo. Quiero ver si puedes vivir lejos del lujo, del poder, de la comodidad». Alejandro no parpadeó. «¿Es una prueba? Llámalo como quieras». «¿Cuántos días?». Esperanza sonrió con un leve desafío en la mirada. «Una semana, sin lujos, sin autos, sin dinero». Alejandro la miró durante unos segundos. Esperanza esperaba resistencia, esperaba que él se burlara, que pusiera excusas, pero en cambio él sonrió. «Hecho». Esperanza se quedó en silencio. «¿Así de fácil?». «Así de fácil». No esperaba que aceptaras tan rápido. «¿Por qué no crees que puedo hacerlo?». Ella se cruzó de brazos. «No, no lo creo». «Entonces prepárate para sorprenderte». Esperanza no respondió. Había algo en la confianza de Alejandro que la inquietaba. «Mañana a primera hora empiezas». Alejandro asintió. «Lo estoy esperando». Ella le señaló una habitación pequeña en el ala trasera del orfanato. «Aquí dormirás».
Alejandro echó un vistazo al espacio reducido. Una cama individual con sábanas limpias pero sencillas, una mesa de noche con una lámpara vieja y una ventana con vista al patio. Era lo opuesto a las suites de 5 estrellas a las que estaba acostumbrado. Perfecto. Esperanza se apoyó en el marco de la puerta. También te daré ropa adecuada. No quiero verte con esos trajes ridículos. Alejandro sonrió. Nunca fui fanático de ellos. Ella bufó. Vamos a ver cuánto dura esa actitud. Alejandro dejó su chaqueta en la cama y se giró para mirarla. No me voy a rendir, Esperanza. No importa cuántas pruebas me pongas. Ella entrecerró los ojos. Eso ya lo veremos. Esperanza cerró la puerta con suavidad y suspiró. Sabía que Alejandro no era un hombre fácil de disuadir, pero esto no era solo un capricho. Si él realmente quería entrar en su vida, debía hacerlo con los ojos abiertos. Y esta era la única forma de asegurarse de que no era solo una fantasía pasajera. El sol aún no había salido cuando Esperanza golpeó la puerta de la pequeña habitación. Esperaba encontrar a Alejandro protestando, pero para su sorpresa, él ya estaba despierto, vestido con ropa sencilla y listo para trabajar. No se veía incómodo, no parecía fuera de lugar. Por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro no se veía como un hombre de negocios, sino como un hombre común. Pero antes de que pudiera comenzar su prueba, una sombra del pasado apareció sin previo aviso. Un coche negro de lujo avanzó lentamente por la calle polvorienta del pequeño pueblo, deteniéndose justo frente al orfanato. El vehículo, impecable y opulento, parecía un intruso en aquel mundo de casas modestas y caminos de tierra. Desde la ventana del orfanato, Esperanza reconoció la silueta elegante y rígida de Emilia Montenegro antes de que la puerta del coche siquiera se abriera. Su postura impecable, sus gafas de sol oscuras y su aura de autoridad la delataban. Alejandro, que había estado recogiendo cajas con suministros, también la vio. No necesitaba que nadie le avisara por qué su madre estaba allí. «Quédate aquí, yo me encargo», le dijo a Esperanza con voz firme. Ella lo miró con un dejo de preocupación. «No te dejes manipular», Alejandro suspiró. «No lo haré». Caminó hacia la entrada con pasos firmes. No era la primera vez que enfrentaba la desaprobación de su madre, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba dispuesto a ceder. Emilia Montenegro bajó del coche con la gracia de una reina descendiendo de su trono. Llevaba un vestido blanco impecable, gafas oscuras y un bolso de diseñador colgando de su brazo. Desde el momento en que pisó el suelo, la tensión entre madre e hijo se hizo palpable. Alejandro». Su voz era fría, calculada, sin rastros de cariño. «Sube al coche». Alejandro se cruzó de brazos. No te estoy pidiendo permiso. Y yo no estoy buscando tu aprobación». Emilia apretó los labios. «¿Hasta dónde piensas llevar esta locura?» «Hasta el final». El silencio entre ellos se hizo más pesado. «¿Para qué viniste?» Alejandro rompió la tensión. «Para detener esto antes de que sea demasiado tarde». Alejandro rió con sarcasmo. «Oh, claro. No puedes soportar que alguien en esta familia haga algo que no esté aprobado por ti». Emilia entrecerró los ojos. «No se trata de mí, Alejandro. Se trata de la familia Montenegro. Siempre se trata de la familia. Siempre se trata de mantener la imagen por dentro, estemos pod». Emilia exhaló con impaciencia. «Todavía hay tiempo para arreglarlo». «No hay nada que arreglar. Si terminas con esto ahora puedo protegerte. Podemos controlar el daño». Alejandro arqueó una ceja. «¿Controlar el daño? Qué interesante. Mi vida es solo un escándalo que hay que controlar para ti. Eres un Montenegro. Hay estándares». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Sabes qué es lo irónico? Que cuando más te necesité, cuando eras solo un niño asustado y confundido, no tuviste problemas en abandonarme en este lugar». Emilia parpadeó sorprendida por el golpe. «Eso no fue un abandono». «No, Shiras, yo lo recuerdo de otra manera. Lo hice por tu bien». Alejandro rió sin humor. «Claro, porque dejarme aquí sin explicaciones mientras tú reconstruías tu vida fue por mi bien». Emilia apartó la mirada un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. «No estamos hablando del pasado, estamos hablando de tu futuro, el futuro que quiero, no el que tú decides». Emilia se irguió. Su mirada se tornó aún más gélida. «Si sigues con esto, te desheredaré». El golpe era certero. El dinero siempre había sido su mayor arma. Pero Alejandro no se inmutó. Emilia frunció el ceño. «No me desafíes. No es un desafío, es una aceptación.
¿Estás diciendo que no te importa? Estoy diciendo que nunca me importó. El rostro de Emilia se endureció. Todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a la familia Montenegro. Alejandro negó con la cabeza. No, madre. Todo lo que tengo lo construí yo, y lo que soy, eso no tiene nada que ver contigo. Un tenso silencio los envolvió. Por primera vez en su vida, Emilia Montenegro se encontró sin poder sobre su propio hijo. Si cruzas esta línea no habrá vuelta atrás. Alejandro la miró sin pestañear. Ya la crucé. Emilia respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Sabía que lo había perdido. Sin más palabras se giró y subió a su coche con la misma elegancia con la que había llegado. El vehículo arrancó y desapareció entre el polvo del camino. Alejandro se quedó mirando el espacio vacío. No sintió tristeza, no sintió culpa, solo sintió paz, porque por primera vez en su vida era libre. El primer día en el orfanato fue un choque de realidades, sin trajes caros, sin empleados que resolvieran todo, sin lujos. Alejandro Montenegro, el hombre que había crecido rodeado de privilegios, se encontró limpiando pisos, cocinando para los niños y arreglando tuberías viejas. Pero lo más extraño de todo era que no se sentía fuera de lugar. Esperanza lo observó desde la puerta del comedor. No esperaba que Alejandro aceptara tan rápido su condición, ni que se adaptara sin quejas, pero allí estaba, vestido con una camiseta vieja y unos jeans gastados, rodeado de niños que reían mientras él intentaba preparar el desayuno. «Alejandro, la leche se está derramando», gritó uno de los niños, señalando la olla en la estufa. Alejandro giró de inmediato, apagando el fuego justo a tiempo. «Bueno, al menos no incendié la cocina, ¿verdad?» Los niños rieron y Alejandro también. Esperanza sintió algo extraño en su pecho. No estaba fingiendo. No era una actuación para impresionarla. Durante los siguientes días, lo vio ensuciarse las manos sin titubear. Lavaba ropa, arreglaba muebles rotos, cortaba leña cuando el frío se hacía más intenso. Pero más que el trabajo físico, lo que más sorprendía a Esperanza era cómo interactuaba con los niños. No solo jugaba con ellos, sino que los escuchaba. Les hablaba como un igual, sin condescendencia. Les enseñaba cosas, les contaba historias sobre el mundo exterior, sobre ciudades que ellos solo habían visto en los libros. «Cuando crezcan podrán ir a donde quieran», les decía. «Nadie decide su destino excepto ustedes». Esperanza sintió que algo dentro de ella comenzaba a ceder. No era un capricho, no era un juego. Alejandro Montenegro realmente creía en lo que estaba haciendo. Una tarde, lo encontró sentado en el patio, con una niña de no más de 5 años acurrucada en su regazo. Ella dormía profundamente, con los dedos aferrados a su camisa, como si fuera su refugio. Alejandro la miraba con una expresión que Esperanza nunca antes había visto en él. Era paz. «No sabía que tenías paciencia para los niños», dijo ella, rompiendo el silencio. Alejandro levantó la vista y sonrió. «Yo tampoco». Esperanza se sentó en la banca junto a él. «¿Por qué sigues aquí, Alejandro?» Él la miró fijamente. «Porque quiero estar aquí. No tienes que probarme nada». Alejandro negó con la cabeza. «No estoy aquí para probarte nada, Esperanza. Estoy aquí porque lo elegí». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «No entiendo por qué alguien como tú haría esto». Alejandro suspiró. «¿Por qué alguien como tú lo hizo por mí cuando no tenía nada?» El silencio entre ellos fue intenso, cargado de significado. Esperanza no era una mujer fácil de convencer. Había visto demasiadas promesas rotas en su vida, demasiadas personas que decían una cosa y hacían otra. Pero Alejandro estaba cumpliendo su palabra. «¿De verdad quieres casarte conmigo?», preguntó con un tono más suave. Alejandro asintió sin dudar. «Sí, aunque eso signifique perderlo todo. Si perderlo todo significa ganarte a ti, entonces no estoy perdiendo nada». Esperanza sintió su corazón tambalearse. Toda su vida había evitado este tipo de sentimientos. El amor, el compromiso, el dejarse cuidar. Pero en este momento se dio cuenta de que estaba cansada de estar sola, cansada de resistirse, cansada de temerle a la felicidad. Exhaló despacio y miró a Alejandro con una pequeña sonrisa. «Entonces, sí. ¿Oh, sí? Sí, acepto casarme contigo». Por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro sintió que había ganado algo que realmente importaba. Y en ese instante, supieron que ya no había vuelta atrás. Las cámaras parpadearon como relámpagos cuando Alejandro y Esperanza entraron juntos al gran salón del hotel en Monterrey.
La noticia de su compromiso ya había recorrido el país, pero nadie esperaba que fueran a enfrentar a la prensa de frente. El silencio se apoderó de la sala cuando Alejandro tomó el micrófono. Ya sé que hay muchas preguntas. Su voz resonó con firmeza en el salón. Así que voy a responderlas de una vez. Sí, me casaré con Esperanza Delgado. Y no hay nada que puedan decir que me haga cambiar de opinión. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas risas incrédulas, susurros de escándalo, flashes de cámaras capturando cada instante. Pero Alejandro no se inmutó. Mi decisión es mía, y si eso significa perder lo que tengo, que así sea. Los reporteros comenzaron a disparar preguntas. Señor Montenegro, ¿cómo responde a las acusaciones de que su relación es una farsa? Se dice que ha perdido inversionistas desde que anunció su compromiso. ¿Es cierto? ¿Cree que la imagen de su empresa puede soportar este golpe? Alejandro miró a la multitud con calma. Si hacer lo correcto significa perder dinero, entonces que lo pierda. El murmullo creció. Para muchos, lo que Alejandro estaba haciendo era un suicidio financiero. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Las primeras pérdidas llegaron rápido. El teléfono de Alejandro no dejaba de sonar con llamadas de socios preocupados. Algunos eran más discretos, preguntando si todo era un malentendido. Otros eran directos. Le estaban retirando su apoyo. Alejandro, esto está fuera de control, dijo Rodrigo, su mano derecha en la empresa. Si sigues con esto, el golpe será irreversible. Alejandro giró en su silla y miró los papeles en su escritorio. Los números no mentían. En menos de una semana, había perdido 3 contratos millonarios. Las acciones de su empresa habían bajado un 12% y la prensa seguía atacándolo. Sabía que esto pasaría. Rodrigo lo miró con incredulidad. ¿Y sigues adelante? Alejandro asintió sin titubear. Sí. Rodrigo pasó una mano por su cabello frustrado. Tu madre te desheredó. Los inversionistas están huyendo y ahora la junta directiva está considerando retirarte del cargo. Alejandro sonrió con ironía. Que lo intenten. No lo entiendes, Alejandro. No puedes ganar esta pelea. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Rodrigo, dime algo. ¿Cuánto dinero tengo en mis cuentas personales? Rodrigo revisó su tablet y exhaló. Más de $500 millones. Alejandro sonrió. Creo que podré sobrevivir. Rodrigo lo miró sin comprender. ¿Eso es todo? ¿Simplemente lo aceptas? Alejandro se encogió de hombros. Siempre supe que mi madre y los empresarios con los que trabajo no tolerarían esto. No me sorprende. Rodrigo golpeó la mesa con frustración. Por Dios, Alejandro, no es solo dinero, es poder, es tu legado. Alejandro lo miró con calma. El poder no significa nada si tienes que vivir de rodillas para mantenerlo. Rodrigo se quedó en silencio. Sabía que no iba a convencerlo. ¿Entonces no hay nada que decirle a los inversionistas? Diles que me llamen cuando se den cuenta de que el dinero que hice antes no desapareció de la noche a la mañana. Rodrigo lo miró con incredulidad. ¿No tienes miedo? Alejandro rió con suavidad. Por primera vez en mi vida, no. Esperanza observó a Alejandro en la entrada del orfanato. No llevaba traje, no llevaba reloj de lujo. Solo era un hombre de pie en la puerta de su hogar, con una sonrisa cansada pero genuina. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Alejandro suspiró. Perdí $millones. Esperanza levantó una ceja. ¿Y estás sonriendo? Alejandro asintió. Sí, porque hoy entendí que nunca necesité todo eso. Esperanza lo miró en silencio. Nunca había conocido a un hombre como él. ¿Entonces sigues adelante? Alejandro la miró a los ojos. Hasta el final. Esperanza sonrió. Bien, porque ya no hay vuelta atrás. Y Alejandro supo que por primera vez en su vida había tomado la decisión correcta. La tormenta mediática no había terminado. Mientras Alejandro y Esperanza avanzaban con los preparativos de la boda, un nuevo escándalo estalló. Alguien filtró información confidencial de la empresa Montenegro y todas las sospechas apuntaban a una persona, Santiago. Pero Alejandro no se detuvo. Nada iba a impedir que se casara. El gran día llegó. El sol brillaba con fuerza sobre la iglesia colonial en el corazón de San Juan de los Lagos. Era un escenario humilde, alejado de las extravagantes bodas que la élite mexicana solía organizar. No había candelabros de cristal ni centros de mesa dorados. No había orquesta de cuerdas ni un salón de recepción con invitados vestidos de gala. Era simple, era sincero. Pero eso no impidió que la prensa lo convirtiera en un espectáculo. Cientos de cámaras rodeaban la iglesia.
Los medios transmitían cada detalle en vivo, con titulares burlones y comentarios mordaces. El magnate que perdió la cabeza. La boda más insólita del año. Alejandro Montenegro arruina su legado con el matrimonio más ridículo que se ha visto. Las redes sociales ardían con memes, críticas y especulaciones. La gente esperaba un desastre. Esperaban que Esperanza tropezara en el altar, que Alejandro se arrepintiera en el último momento, que algo ridículo ocurriera. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba por suceder. Alejandro se paró en el altar con el corazón acelerado. Vestía un traje sobrio, sin la ostentación de siempre. A su lado, Rodrigo, su amigo y mano derecha, le ajustó la corbata. «Aún puedes huir», Alejandro rió. «Si intentas detenerme, tendrás que noquearme». Rodrigo sonrió con resignación. «Bien, pero si tu esposa me hace trabajar en el orfanato como castigo, será tu culpa». Alejandro le dio una palmada en la espalda. «Bienvenido a mi nueva vida». La música comenzó a sonar. Las puertas de la iglesia se abrieron. Y entonces Esperanza apareció. Los murmullos comenzaron de inmediato. El mundo esperaba ver una anciana frágil, una mujer desaliñada y fuera de lugar, pero lo que vieron fue otra cosa. Esperanza no llevaba un vestido lujoso, pero se veía elegante. Sus cabellos grises estaban recogidos con delicadeza. Su vestido marfil fluía con una gracia natural. No era la imagen de una mujer vencida por los años, sino de alguien que llevaba su historia con orgullo. Cada paso que dio hacia el altar fue seguido por cámaras y comentarios. Algunos reían, otros susurraban, otros simplemente no podían creerlo. Alejandro no apartó la mirada de ella, y cuando la vio detenerse frente a él, supo que había ganado la batalla más importante de su vida. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las cámaras lo transmitían todo, pero Alejandro y Esperanza solo se veían el uno al otro. El sacerdote hizo la pregunta esperada. ¿Acepta usted, Alejandro Montenegro, a Esperanza Delgado como su esposa, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? El mundo contuvo la respiración. Alejandro sonrió. «Sí, acepto». Un estallido de murmullos llenó el ambiente. El sacerdote se volvió hacia Esperanza. ¿Acepta usted, Esperanza Delgado, a Alejandro Montenegro como su esposo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Esperanza sostuvo la mirada de Alejandro y asintió con suavidad. «Sí, acepto». La iglesia se sumió en un silencio denso. El momento que todos esperaban con morbo, con burla, con escepticismo, había sucedido sin problemas. Pero entonces, algo aún más inesperado ocurrió. Desde las bancas traseras, alguien se puso de pie, y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Era Emilia Montenegro. Nadie la había visto entrar. Nadie esperaba que estuviera allí. Alejandro se tensó. Su madre lo había desheredado. Lo había tratado como una vergüenza. Pero ahí estaba. Esperanza también la miró con cautela. Emilia avanzó lentamente por el pasillo de la iglesia. Cada paso suyo resonaba con fuerza. Se detuvo cerca del altar, donde todos podían verla. Y entonces hizo algo que dejó a todos sin palabras. Se quitó las gafas de sol y habló en voz alta. «Yo fui una idiota». El silencio fue absoluto. Los periodistas se quedaron congelados. Esperanza y Alejandro se miraron confundidos. Emilia respiró hondo y continuó. «Pasé toda mi vida obsesionada con la imagen, con el poder, con la familia Montenegro. Creí que lo más importante era la reputación». Hizo una pausa. Su voz se quebró levemente. «Pero hoy, al ver a mi hijo aquí, al ver lo que está dispuesto a perder para ganar algo que realmente importa». Emilia cerró los ojos por un momento y luego lo miró fijamente. «Me di cuenta de que yo era la que lo estaba perdiendo todo». Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. «No quiero seguir perdiendo». Emilia tragó saliva. «Así que…» miró a Esperanza. «Bienvenida a la familia». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Alejandro no supo qué decir. Toda su vida había esperado la aprobación de su madre, y ahora, cuando ya no la necesitaba, ella se la ofrecía sin condiciones. Emilia dio un paso atrás y respiró hondo. «Ya pueden besarse». Los murmullos se convirtieron en aplausos. Alejandro no lo pensó más. Tomó a Esperanza en sus brazos y la besó con la certeza de un hombre que había encontrado su destino. Los flashes de las cámaras explotaron, pero esta vez no hubo burlas. Solo sorpresa, solo respeto, porque el mundo había visto algo real, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Y así,
Lo que comenzó como un escándalo terminó como la historia de amor más inesperada del año. La boda de Alejandro Montenegro y Esperanza Delgado fue tendencia mundial durante semanas, pero lo que nadie vio venir fue el cambio de percepción. Lo que empezó como un escándalo se transformó en una historia inspiradora, atrayendo la atención de la gente más allá de la prensa sensacionalista. Y con ello, un nuevo capítulo comenzó para ambos. Cuando el sacerdote pidió silencio para que los novios compartieran sus votos, Alejandro tomó el micrófono y miró a la multitud. Hasta ese momento, la ceremonia había sido vista como un circo mediático. Había gente esperando una humillación, un error, algo que confirmara que todo era una farsa. Pero lo que Alejandro estaba a punto de decir cambiaría todo. Antes de seguir con esta ceremonia, hay algo que quiero decir. Su voz era firme, pero en su expresión había una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Se giró hacia Esperanza y sostuvo su mano con delicadeza. Muchos de ustedes creen que esta boda es un capricho, una locura o incluso una broma. Me han ridiculizado, me han señalado, han cuestionado mi sanidad mental, pero lo que nadie ha hecho es preguntar por qué lo estoy haciendo. El murmullo en la iglesia creció. Los periodistas prepararon sus cámaras, listos para capturar cada palabra. Les diré la verdad. Se giró completamente hacia la audiencia y respiró hondo. Esperanza Delgado no es mi esposa por amor romántico. No me caso con ella por deseo, ni por presión, ni por una obligación forzada. Esperanza sintió un escalofrío. No sabía qué iba a decir Alejandro, pero confiaba en él. Las redes sociales estallaron en especulaciones. ¿Era su confesión final? ¿Iba a admitir que todo era una farsa? Pero entonces Alejandro sonrió con ternura. Esperanza Delgado es mi esposa, porque es la única madre que he tenido en mi vida. El silencio en la iglesia fue absoluto. Muchos de ustedes conocen mi apellido, mi fortuna, mis logros, pero pocos saben que hubo un tiempo en mi vida en el que no tenía nada. Las cámaras capturaron cada instante. Incluso los periodistas dejaron de escribir, atrapados en el momento. Cuando tenía 7 años, mi familia se arruinó. Mi madre, Emilia Montenegro, la mujer a la que durante años quise complacer, me dejó aquí, en este orfanato. Dijo que era temporal, dijo que era por mi bien, pero al final no importó cuánto tiempo pasé esperando. No regresó. Algunas personas en la audiencia suspiraron, conmovidas. Esperanza, con los ojos brillando por la emoción, bajó la mirada. Y cuando más lo necesité, cuando era un niño asustado, con hambre, con frío, con miedo, Alejandro se volvió hacia Esperanza y le apretó la mano. Ella estuvo ahí. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Esperanza me alimentó cuando nadie más lo hacía. Me enseñó que el dinero no lo es todo. Me mostró que la verdadera riqueza está en el corazón de las personas. Emilia Montenegro, sentada en una de las últimas bancas de la iglesia, bajó la mirada. No podía negar la verdad que su hijo estaba revelando. Y ahora me preguntan por qué me caso con ella. Alejandro escaneó el salón, su mirada desafiante pero llena de emoción. Me caso con ella porque sin ella yo no estaría aquí. El impacto de sus palabras se sintió en cada rincón del lugar. La gente que antes reía, ahora escuchaba con el corazón encogido. No me importa el dinero que he perdido. No me importa si me llaman loco. No me importa si el mundo entero me juzga, porque lo que sí me importa es que esta mujer, quien no tuvo ninguna obligación de cuidarme, lo hizo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de algunos invitados. Lo que antes era burla, ahora era respeto. Ella fue mi madre cuando mi propia madre me abandonó. Emilia cerró los ojos con fuerza. No podía escapar de la verdad. Y hoy, en este altar, quiero darle algo que nunca ha tenido, una familia. Los aplausos comenzaron tímidamente. Luego crecieron, hasta que toda la iglesia se llenó de ovaciones. Esperanza no pudo contener las lágrimas. «Alejandro», susurró conmovida. Él le sonrió. «Gracias por salvarme». El sacerdote limpió sus ojos disimuladamente. Nunca había presenciado una boda así. Si hay alguien que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Nadie habló. Nadie podía, porque en ese momento todos sabían que este no era un matrimonio común. Era la historia de un niño abandonado y la mujer que le dio un hogar. Era una promesa cumplida. Era la prueba de que no todos los héroes llevan capa. Y así, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en paz, Alejandro Montenegro y Esperanza Delgado se convirtieron en marido y mujer. Después de la boda, Alejandro y Esperanza regresaron al orfanato.
El mundo esperaba que su matrimonio fuera una broma pasajera, pero en lugar de eso, algo inesperado sucedió. El compromiso de Alejandro con su nueva vida no solo era real, sino que estaba a punto de cambiar el destino de muchas personas. Mientras tanto, en otro rincón de Monterrey, Santiago Montenegro hervía de rabia. Desde que Alejandro había desafiado a la familia, Santiago había esperado su caída. Esperaba verlo fracasar, ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba. Pero, para su horror, Alejandro no solo seguía en pie, sino que había logrado algo impensable: el respeto del mundo. El cambio de percepción había sido brutal. Los mismos medios que antes ridiculizaban a Alejandro, ahora lo pintaban como un hombre valiente, dispuesto a arriesgarlo todo por principios. Santiago apretó los dientes mientras revisaba los informes financieros. Las acciones de la empresa Montenegro habían caído cuando Alejandro anunció su matrimonio, pero ahora, con su discurso en la boda viralizándose y la gente aplaudiendo su integridad, los inversionistas estaban regresando. Maldito seas, Alejandro. Santiago no podía soportarlo. Siempre había creído que su hermano era un niño mimado, alguien que solo tenía éxito porque había nacido con privilegios. Pero ahora, Alejandro lo había humillado frente a todo el país, y Santiago no iba a permitirlo. Durante semanas, Santiago Montenegro movió cada pieza posible para recuperar el control de la empresa y al mismo tiempo deshacerse de Alejandro de una vez por todas. Sabía que su hermano había renunciado a gran parte de su fortuna y estaba invirtiendo en proyectos sin fines de lucro. Para Santiago, eso era debilidad. Si Alejandro quiere arruinarse, yo lo ayudaré. Junto con un grupo de abogados y socios corruptos, orquestó un plan para desviar millones de la empresa Montenegro, utilizando empresas fantasma y contratos inflados. No era la primera vez que Santiago jugaba sucio, pero esta vez había ido demasiado lejos. En secreto, había estado sobornando políticos y funcionarios públicos para obtener contratos de infraestructura con precios fraudulentos. Se movía con confianza, creyendo que nadie lo descubriría, pero cometió un error. Ignoró a Alejandro. Alejandro no había dejado la empresa por completo. Aunque no participaba activamente en la gestión diaria, había dejado a Rodrigo, su mano derecha, a cargo de supervisar todo. Y Rodrigo era implacable. Alejandro, tenemos un problema. Rodrigo entró en su oficina con un fajo de documentos. Su expresión era grave. ¿Qué pasa? Rodrigo arrojó los papeles sobre la mesa. Santiago está desviando dinero de la empresa. Alejandro frunció el ceño. Explícate. Rodrigo señaló las cifras. Hemos estado rastreando los movimientos financieros recientes. Santiago ha estado usando su posición en la junta directiva para mover fondos a cuentas privadas en el extranjero. Alejandro tomó los documentos y los revisó con rapidez. Las pruebas eran claras. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 100 millones de dólares. Alejandro cerró los ojos por un instante. Bastardo. Rodrigo cruzó los brazos. Eso no es todo. Alejandro levantó la vista. ¿Hay más? Sí. Rodrigo respiró hondo. Santiago no solo está robando, también está involucrado en un esquema de corrupción con funcionarios del gobierno. Alejandro sintió que la rabia le subía por la garganta. Dime exactamente qué ha hecho. Rodrigo señaló los documentos. Santiago ha estado usando su influencia para conseguir contratos públicos fraudulentos. Ha sobornado a políticos para asegurarse de que las licitaciones favorezcan empresas fantasmas que él controla en la sombra. Alejandro cerró el puño. ¿Tienes pruebas? Rodrigo asintió. Todas las que necesitas. Alejandro se reclinó en su silla. Respiró hondo, tratando de calmarse. Esto no se quedará así. Rodrigo sonrió con ironía. ¿Qué vas a hacer? Alejandro tomó su teléfono y marcó un número. Voy a hundir a Santiago. El día siguiente, los titulares de los periódicos amanecieron con un escándalo. Santiago Montenegro, investigado por corrupción y fraude financiero. El hermano de Alejandro Montenegro, en la mira de la justicia. Escándalo en la familia Montenegro. ¿Traición interna? La noticia explotó como una bomba. Los inversionistas retiraron su apoyo a Santiago, los socios lo abandonaron y la Fiscalía Federal anunció que abriría una investigación formal en su contra. Santiago no pudo contener su furia. ¡Maldito Alejandro! Derribó los objetos de su escritorio con un manotazo. Su mundo se estaba desmoronando. Y entonces recibió una llamada. Te está esperando en su oficina. Santiago apretó los dientes.
Sabía que tenía que enfrentarlo. Cuando llegó a la oficina de Alejandro, lo encontró sentado detrás del escritorio, con los documentos en la mesa. Alejandro ni siquiera levantó la vista. «Cierra la puerta». Santiago lo hizo. Su rostro estaba rojo de furia. «¿Así es como me pagas?» Alejandro alzó una ceja. «¿Pagarte? ¿Por qué? ¿Por robar millones de la empresa? ¿Por ensuciar nuestro apellido con corrupción?» Santiago apretó los puños. «Tú siempre creíste que eras mejor que yo». «No necesito creerlo, lo sé». Santiago avanzó un paso. «Eres un idiota». Alejandro se levantó con calma. «No, el idiota aquí eres tú». Santiago sintió un escalofrío. «¿Qué hiciste?» Alejandro tomó su teléfono y le mostró un video. Era una grabación de Santiago hablando con un político corrupto, negociando un contrato fraudulento. «Todo esto está en manos de la fiscalía». Santiago sintió que su estómago se hundía. «No puedes hacerme esto». Alejandro lo miró fijamente. «Tú te lo hiciste solo». Santiago no respondió, porque en el fondo sabía que era cierto. Y así, el hombre que había querido destruir a Alejandro terminó destruido por sus propias acciones. El hermano que soñaba con el poder lo había perdido todo. Con Santiago fuera del camino, Alejandro finalmente pudo concentrarse en lo que realmente importaba. Pero antes de seguir adelante, había una última conversación pendiente, y esta vez era con la persona que más lo había lastimado, su madre. Emilia Montenegro no había vuelto a hablar con Alejandro desde la boda. Después de su inesperada aparición en la iglesia, se había retirado a la mansión familiar, evitando el contacto con la prensa y con su propio hijo. Nadie sabía qué estaba pensando. Nadie sabía si había cambiado en algo. Pero Alejandro sí lo sabía. Conocía a su madre mejor que nadie. Sabía que detrás de su frialdad, de su orgullo inquebrantable, había una mujer rota. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Señor Montenegro, su madre está aquí». Alejandro levantó la mirada. Por un instante pensó que había escuchado mal. «¿Emilia?» «Sí, señor. Está esperando en la recepción». Alejandro cerró los ojos por un momento. No esperaba verla tan pronto. «Déjala pasar». Cuando la puerta se abrió, Emilia Montenegro entró con la misma elegancia de siempre. Vestía un traje azul oscuro impecable, su cabello recogido en un moño perfecto, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Parecía la misma mujer imponente de siempre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, Alejandro notó algo diferente en ella. No había dureza, no había frialdad, solo cansancio. Se quedaron en silencio por un instante, madre e hijo frente a frente, después de meses de distancia. «¿A qué debo esta visita, madre?», preguntó Alejandro rompiendo el silencio. Emilia dejó su bolso sobre la mesa y respiró hondo. «He cometido muchos errores». Alejandro no respondió. Esperó. «Te juzgué, te humillé, te desheredé». Sus palabras flotaron en el aire. «Y aún así seguiste adelante». Alejandro apoyó los codos en la mesa. «No me diste otra opción». Emilia bajó la mirada por un momento. «Toda mi vida creí que proteger el apellido Montenegro era lo más importante, que la reputación, el dinero y el poder valían más que cualquier cosa». Alejandro la escuchó en silencio. «Pero cuando te vi en ese altar, cuando te vi hablar con tanta seguridad, con tanta verdad», su voz tembló levemente, «me di cuenta de que todo lo que yo valoraba no tenía sentido». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a su madre hablar así. «Pasé tantos años tratando de convertirte en lo que yo creía que debías ser, que nunca me detuve a ver en quién te habías convertido realmente». Se miraron en silencio. «Y me di cuenta de que en toda mi vida nunca había estado tan orgullosa de ti como lo estuve ese día». Las palabras lo tomaron por sorpresa. Por años había esperado escuchar algo así de su madre. Pero ahora que lo hacía no sentía satisfacción, solo tristeza. «Entonces, ¿por qué tardaste tanto en decírmelo?». Emilia cerró los ojos un instante. «Porque me costó aceptar que había fallado como madre». Alejandro no respondió. Sabía que decir esas palabras para ella era una humillación en sí misma. «Yo no fui una madre para ti, Alejandro». Alejandro se cruzó de brazos. «No, no lo fuiste». Emilia tragó saliva. «Pero hubo alguien que sí lo fue». Alejandro levantó la mirada. «Esperanza». Emilia asintió lentamente. «Tengo que verla». Alejandro parpadeó. «¿Quieres ir al orfanato?». «No quiero, necesito». Por primera vez en su vida, Emilia Montenegro estaba pidiendo ayuda. Una hora después, el auto negro de Emilia Montenegro se detuvo frente al orfanato.
El lugar era modesto, pero tenía algo que la mansión Montenegro nunca tuvo: calidez. Cuando bajó del coche, se sintió fuera de lugar. Sus tacones eran demasiado altos para el suelo de tierra, su abrigo demasiado costoso para el ambiente humilde. Pero no importaba, porque estaba allí por una razón. Esperanza salió de la casa principal y se detuvo en la entrada. La vio a la distancia, reconociendo al instante la silueta de la mujer que tantos años antes había dejado a su hijo en ese mismo lugar. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Entonces Emilia dio un paso adelante. Esperanza. Esperanza la observó con cautela. No tenía idea de por qué la madre de Alejandro estaba allí. «Haz como tu señora Montenegro». Emilia respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada». Esperanza entrecerró los ojos. «No, no lo tienes». Emilia tragó saliva. «Pero aún así, vengo a pedirte algo». Esperanza cruzó los brazos. «¿Qué quieres?» Emilia levantó la mirada. Perdón». Esperanza sintió un escalofrío. Jamás imaginó escuchar esa palabra salir de los labios de Emilia Montenegro. «Pasé toda mi vida despreciando a las personas como tú, viéndolas como inferiores». Emilia bajó la mirada al suelo. «Pero tú fuiste mejor madre para mi hijo de lo que yo jamás fui». Esperanza sintió que la rabia contenida de tantos años quería salir. «¿Eso es lo que viniste a decirme?» Emilia negó con la cabeza. «No, vine a agradecerte». Esperanza parpadeó. ¿A agradecerme? Por salvarlo, por darle lo que yo no pude. El silencio entre ellas se alargó, hasta que finalmente Esperanza exhaló. «Nunca lo hice por ti, Emilia. Lo hice por él». Emilia asintió con tristeza. «Lo sé». Se quedaron en silencio. Entonces, Emilia extendió la mano. Esperanza la miró con recelo, pero después de un largo momento, la estrechó. «No sé si alguna vez podré perdonarte. Lo entiendo, pero aprecio que hayas venido». Por primera vez en su vida, Emilia Montenegro se sintió en paz. Y Esperanza supo que, aunque no olvidarían el pasado, algo había cambiado para siempre. El nombre Montenegro había estado ligado a riquezas y escándalos durante décadas. Pero ahora, con Alejandro al mando, una nueva era comenzaba. Una que no se mediría en dinero o poder, sino en algo mucho más importante: el impacto en las vidas de quienes más lo necesitaban. La decisión de Alejandro no fue impulsiva. Había pasado demasiado tiempo buscando el verdadero propósito de su vida y ahora lo había encontrado. Una mañana, mientras observaba a los niños jugar en el patio del orfanato, supo lo que debía hacer. Rodrigo, su fiel amigo y socio, estaba sentado a su lado en la banca de madera. «Te conozco desde hace años, Alejandro, y nunca te había visto así. Así como, en paz». Alejandro sonrió. Era cierto. Por primera vez en su vida, no sentía la presión de demostrarle nada a nadie, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Rodrigo arqueó una ceja. «No me digas que estás pensando en algo aún más loco que casarte con Esperanza». Alejandro rió con suavidad. «Depende de qué tan loco te parezca donar la mitad de mi fortuna al orfanato y a proyectos para niños en situación de calle». Rodrigo dejó de respirar por un segundo. «¿Perdón?» Alejandro lo miró con seriedad. «Voy a hacerlo». Rodrigo parpadeó varias veces. «Alejandro, estamos hablando de cientos de millones de dólares». «Exactamente. Y dime, ¿para qué quiero todo ese dinero?» Rodrigo abrió la boca, pero no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que Alejandro nunca había sido un hombre superficial, pero esto era algo completamente inesperado. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada. Solo ayúdame a hacerlo bien». Rodrigo soltó una carcajada. «Por supuesto. Pero el mundo entero se va a volver loco cuando lo anuncies». Alejandro encogió los hombros. «Que se vuelvan locos». Esa misma tarde, convocó a una rueda de prensa. Los periodistas llegaron expectantes, preguntándose qué nuevo escándalo iba a protagonizar el heredero Montenegro. Pero lo que Alejandro Montenegro anunció, nadie lo vio venir. «A lo largo de mi vida, he tenido todo lo que el dinero puede comprar. Pero lo que realmente importa no está en las cuentas bancarias, ni en las acciones, ni en los lujos. Está en la gente, en el impacto que dejamos en los demás». Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro. «Es por eso que hoy anuncio que donaré la mitad de mi fortuna para crear la Fundación Esperanza». Los murmullos explotaron en el salón. Algunos periodistas no podían creer lo que estaban escuchando. «Esta fundación estará dedicada a ayudar a los niños abandonados y a mejorar la calidad de vida en los orfanatos de todo el país.
porque ningún niño debería pasar por lo que yo pasé. Las preguntas se dispararon de inmediato. Señor Montenegro, ¿no es una decisión muy drástica? ¿No teme arrepentirse? ¿Qué opina su familia sobre esto? Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. Mi decisión es firme, y no me arrepentiré, porque esto no es perder, esto es ganar. La conferencia fue transmitida en vivo. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Alejandro Montenegro, el magnate que se casó con una mujer de 61 años, ahora era el filántropo más admirado del país. Las críticas se desvanecieron, las burlas se convirtieron en respeto. Y lo más importante, miles de niños que antes no tenían futuro, ahora tenían esperanza. Esperanza vio la conferencia desde el orfanato, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había imaginado que Alejandro llegaría tan lejos. Y en ese momento supo que su misión estaba completa. Esa noche, mientras caminaban por los jardines del orfanato, Alejandro la tomó de la mano. «Sabes lo que significa esto, ¿verdad?» Esperanza lo miró con ternura. «Significa que encontraste tu propósito», Alejandro asintió. «Y significa que no hiciste todo esto en vano». Esperanza suspiró. «Nunca lo hice esperando algo a cambio». Alejandro se detuvo y la miró a los ojos. «Lo sé, pero aún así te lo debía». Esperanza sonrió con calidez. «Eres un buen hombre, Alejandro. Gracias a ti». El viento sopló suavemente entre los árboles. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Esperanza. Alejandro respiró hondo. «Ahora sigue vivir». «¿Y el matrimonio?». Alejandro sonrió. «¿Sabes qué es lo curioso? Que todos pensaban que este matrimonio era una locura». Esperanza rió. «Y al final terminamos cambiando el mundo». Alejandro la abrazó. «Gracias, mamá». Esperanza cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. «Gracias a ti, hijo». Y así, con el corazón en paz, Esperanza supo que su historia no había sido un sacrificio, había sido una victoria. Con el tiempo, la Fundación Esperanza se convirtió en un símbolo de cambio en todo México. Miles de niños encontraron hogar, educación y un futuro que antes parecía imposible. Alejandro Montenegro dejó de ser el heredero caprichoso, se convirtió en un líder, en un hombre que cambió la vida de los más vulnerables. Y lo más importante, se convirtió en el hijo que Esperanza siempre soñó tener. La historia de Alejandro y Esperanza, que empezó como un escándalo, se convirtió en una inspiración para todo el país. Porque a veces, la familia no se elige por sangre, se elige por amor. Y Alejandro Montenegro eligió bien. Fin.